Tenemos con el gráfico de velocidad en función del tiempo de MRU, en donde la velocidad es uniforme. Lo que vamos a hacer ahora es contemplar que el móvil que estamos analizando viaja durante un tiempo a esta velocidad 1, ¿sí? En este caso son 2 segundos. Durante 2 segundos viaja a esta velocidad 1. Después mágicamente pasa a una velocidad 2. No nos importarían los valores, esto podría ser 30 metros por segundo y después mágicamente pasa a 40 metros por segundo. El tema es que durante esos 2 segundos mantiene los 30 metros por segundo, después inmediatamente pasa a 40 metros por segundo y durante 2 segundos va todo el tiempo a esa velocidad, a 40 metros por segundo. Después mágicamente pasa a 50 metros por segundo y de nuevo durante 2 segundos mantiene esa velocidad. Después de nuevo mágicamente pasa a 60 metros por segundo y lo mantiene durante 2 segundos. Nosotros después vamos a ver estos saltos, pero la parte importante es el móvil durante este periodo azul, durante estos 2 segundos, mantiene su velocidad constante, mantiene la velocidad constante a 30 metros por segundo. Entonces, por lo que vimos gráficamente, si yo calculo esta área azul, ¿sí? Esta área va a ser igual a cuánto se desplazó el auto en ese intervalo de tiempo. Hacemos, ¿cómo se saca el área? Base por altura. Lo que estamos haciendo es el tiempo 1 por la velocidad 1. Eso me da el desplazamiento 1. Si yo después hago lo mismo con el área verde, ¿sí? Me va a dar el área verde, esta área, me va a dar cuánto se desplazó en el segundo instante, ¿no? En estos 2 segundos, que van desde el 2 hasta el 4. Lo mismo va a pasar si calculo cuánto es esta área roja, ¿sí? Me dice cuánto se desplazó con esta área, me dice cuánto se desplazó en estos 2 segundos, desde el segundo 4 hasta el segundo 6. Y por último, exactamente lo mismo, si calculo esta área naranja. Esta área va a ser igual a cuánto se desplazó en estos últimos 2 segundos. Siempre el área del rectángulo es base por altura. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, en el 4. El tiempo 4 por la velocidad 4. La altura esta desde acá hasta acá del rectángulo es la velocidad 4. Velocidad 4 por tiempo 4. El área va a ser igual a velocidad 4 por el tiempo 4. Bueno, esto es el desplazamiento. Velocidad por tiempo, desplazamiento 4. Entonces, cada uno de estos rectángulos me da cuánto se desplazó en esos 2 segundos de tiempo. Ahora, si yo quiero saber cuánto se desplazó desde el principio hasta el final, tengo que sumar el delta x1 más el delta x2 más el delta x3 más el delta x4. Si yo quiero entonces el delta x total, va a ser igual a el delta x1 más el delta x2 más el delta x3 más el delta x4. ¿Qué me da? El delta x1 es la área 1, es la área azul. El delta x2 es el área verde, el delta x3 es el área roja, el delta x4 es el área naranja. Si sumo todas las áreas, me da toda esta área. Toda esta área de acá es la suma de los rectangulitos. Entonces yo de alguna forma pudiese sacar el área, toda el área negra directamente, el desplazamiento total será simplemente igual al área
total. ¿A qué área total? Bueno, al área desde que empiezo a evaluar hasta que termino de evaluar, desde el instante inicial. Este será el instante inicial, este será el instante final, 8 es el instante inicial y 0, ¿sí? 0 es el instante inicial y 8 es el instante final. El área desde el instante inicial hasta el instante final, debajo de la línea de velocidad, bueno, la línea acaba cambiando. Esta es la línea, después es esta, pero siempre estamos por debajo de la línea de velocidad. Entonces, el área total, el área entre los intervalos de tiempo debajo de la línea de velocidad, me da el desplazamiento total. Esto se cumple para estos rectángulos que son grandes, pero si yo los rectángulos los hago más finitos, de nuevo tenemos el tiempo, esta es la velocidad. Los rectángulos no tienen por qué ser tan anchos, ¿no? Pueden ser mucho más finitos. Esta es la velocidad. Esta es la otra velocidad. Y no tengo por qué tener 2 rectángulos, 3 o 4. Puedo tener 50 rectángulos. Cambia 50 veces de velocidad. ¿Sí? Si los rectángulos son así de grandes o son así de finitos, esto se sigue cumpliendo. Si yo de alguna forma calculo el área total, toda el área que está por debajo de la curva de velocidad, entre el instante inicial y el instante final, esta área total corresponde a el desplazamiento total. Bueno, yo los puedo hacer incluso más finos todavía los rectángulos y hacer muchos más rectángulos. Esta es la velocidad en metros por segundo, este es el tiempo en segundos. Mi rectángulo puede ser así de finito, el azul. Ese es el rectángulo que ya está pintado. Este será el verde. Este será el rojo. Este será el naranja. Puedo hacer muchos más rectángulos, ¿no? Porque es lo mismo con 4 rectángulos o con 5. Siempre lo que hago es el área de cada rectángulo. El área de cada rectángulo será la base por la altura. La base va a ser muy chiquita, muy finita, pero bueno, yo puedo sacar un área. Me va a dar, cada área me va a dar un área muy chiquita. ¿Sí? El tema es que el área total se sigue cumpliendo, ¿sí? El área total es la suma de todos los rectángulos. Al hacer la suma de todos los rectángulos tengo el desplazamiento total. Entonces, toda esa área pintada, toda el área es igual al desplazamiento total. Lo que voy a tener, de nuevo, esto es tiempo, tiempo en segundos, velocidad. Ahí tengo escaloncitos muy chiquitos. Bueno, yo puedo hacer que los escalones sean mucho más chiquitos, de forma tal de que voy a tener directamente... ¿Sí? Ahí hay un montón de rectángulos puestos, son rectángulos muy finitos. Se dicen que son de un ancho infinitesimal, ¿sí? Es muy finito, no importa esa palabra. Son rectángulos muy finitos uno al lado del otro, que sumados me dan el desplazamiento total. Entonces, si este es el instante inicial, este de acá es el instante inicial, y este de acá es el instante final, y yo puedo de alguna forma calcular esta área, ¿sí? Esta área total va a ser igual al desplazamiento total de ese móvil que va aumentando la velocidad. Recordemos que esto es velocidad. Hasta ahora siempre vimos la velocidad es constante, cambia, constante, aumentó, pero siempre se desplaza con una velocidad constante. Acá la velocidad aumenta todo el tiempo.
lo que se sigue cumpliendo, como acá hay un montón de rectangulitos adentro, se sigue cumpliendo que si yo de alguna forma logro calcular el área total debajo de la velocidad entre el instante inicial y el instante final, ese valor de área es igual al desplazamiento total de ese móvil. Esta es la parte importante. El área debajo de la curva de velocidad entre dos instantes de tiempo me da como resultado el desplazamiento de ese móvil. ¿Y por qué se le dice curva? ¿No? Porque esto podría ir más allá. Nosotros en movimiento rectilíneo uniforme y en la parte básica de todo lo que es cinemática vamos a ver cambios de velocidad graduales, pero podría llegar a ver, si esta es la velocidad y este es el tiempo, el móvil podría modificar su velocidad de una forma que no sea gradual y se va a seguir cumpliendo, y el instante inicial no tiene por qué estar en el principio, ¿no? Puede estar acá y acá en instante final, instante inicial, instante final, el área, esta área debajo de la curva, ¿sí? El área total es igual al desplazamiento total. Acá también hay muchos rectángulos uno al lado del otro, muy finitos, con un ancho infinitesimal, muy finitos uno al lado del otro, que sumados me dan el desplazamiento total. Todas esas áreas sumadas me dan el área total. Entonces, el área entre dos intervalos de tiempo, por debajo, y acá queda claro que es una curva, el área por debajo de la curva de velocidad entre dos instantes de tiempo me determina el desplazamiento total. Lo importante de acá, o una de las cosas importantes es, si yo logro de alguna forma calcular esta área, sé cuánto se desplazó ese móvil. Esa forma será con algún programa de computadora. En este caso es una figura, es un trapecio, se puede calcular el área. Si de alguna forma logro calcular esa área, ese resultado es equivalente a cuánto se desplazó ese móvil.